En este día vamos a predicar la palabra de Dios y he titulado esta enseñanza Fe que desata milagros. ¿Cómo dije? Fe que desata milagros. Yo pregunto, ¿cuántos necesitan un milagro en este día? Hola. Muy poquitos. ¿Cuántos necesitan un milagro? A ver, necesitamos, ¿cierto? Este tiempo es un tiempo donde necesitamos ver la gloria de Dios y necesitamos sus milagros, ¿cierto? Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo eterno, de algo sobrenatural que no tiene principio ni fin. Di conmigo, la fe no tiene principio ni tiene fin. Es algo que eterno, que permanece ¿para cuándo? Para siempre, ¿sí? Y para definir bien claro lo que vamos a hablar en esta mañana acerca de la fe que desata milagros, ¿cierto? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, y vamos a mirar lo que la palabra dice con respecto a lo que es la fe. La fe, dice la palabra en el libro de Hebreos, es pues la certeza, di conmigo certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Di conmigo, certeza, convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Sí, entonces la fe es certeza, es convicción, es garantía, es seguridad y es realidad de lo que no vemos, pero que sí existe. Sí, entonces la fe es eso. La fe es una de las manifestaciones más poderosas del cielo. La fe es la conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Es la conexión con Dios. Es lo que conecta a Dios con lo que la tierra necesita. Levanta tu mano derecha y di, la fe es lo que me conecta con Dios y con lo que yo necesito. Yo pregunto, ¿cuántos necesitan de Dios algo en esta mañana? Entonces, ¿a cómo lo podemos alcanzar? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión para alcanzarlo? La fe, grítalo fuerte, la fe. La fe es esa conexión, es aquello que nos conecta, es esa antena que nos conecta con el cielo. Si la fe, este principio que nos conecta con el cielo, también ese principio funciona para el infierno. Eso es lo grave. ¿Sí? La fe nos conecta con el cielo. ¿Y qué nos conectará con el infierno si tú no buscas a Dios? Lo que te conecta con el infierno es el espíritu de temor, la incredulidad, la duda, el temor. Conecta a las personas con el mismo infierno. Por eso la duda, la incredulidad, la razón distorsionan la fe. Pero hoy aprendemos por la palabra que la fe es esa conexión, es esa antena que me conecta con todo lo bueno que hay en el cielo. Es esa conexión con Dios y con lo que yo estoy necesitando. Así que si tú estás necesitando un milagro en esta mañana, algo que Dios haga, que tú dices, bueno, voy a ir a la iglesia ya como por última instancia, porque realmente he estado buscando y no he encontrado nada. Pues déjame decirte que hoy yo te voy a hablar de alguien que puede hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que tú piensas o puedes imaginar. Y se llama Dios. Se llama nuestro Dios. Dicho esto, de lo que es y aclarado bien lo que es la fe, vamos a entrar a nuestra impartición en esta mañana. Y yo les invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Yo voy a leer a favor de ustedes y tal vez ahí en la pantalla saldrá. Dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven. Di conmigo, no voy a mirar lo que veo. Me lo dice la palabra, lo está diciendo la palabra en 2 de Corintios. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Entonces, para todos aquellos que les gusta tomar nota, número 1, no mirando lo que se ve. Para recibir milagros o para que se desate esa fe milagrosa, esa fe que desata milagros, tú tienes que no mirar lo que estás viendo, no mirar lo que se ve. ¿Qué quiere decir con esto? Pues somos muy dados nosotros a hablar de lo que vemos, ¿sí? De lo que podemos ver. Nos inspiramos o nos desmotivamos de acuerdo a lo que ve nuestra vista. Si lo que yo veo está bien, es agradable para mí, para mi forma de pensar, recuerda, pensar, la razón es la guillotina que mata la fe. La razón es la guillotina que mata la fe. Si yo veo algo que es bueno, si yo veo que algo es bueno para mí, entonces yo lo voy a ¿qué? A creer. Pero si yo veo que algo no me es desagradable un poco o no está de acuerdo a mi forma de pensar, entonces ya lo desecho. ¿Sí? Entonces somos muy dados a esto. Si me gusta, bien, entonces lo creo. Pero si no está de acuerdo a mi pensar y a mi forma de ver, entonces ya no lo creo. Y entonces, ¿qué pasa con este pensamiento y este vaivén en nuestra forma de ver y en nuestra forma de creer? Nos hacemos esclavos de las circunstancias. Entonces, si el día amaneció bonito, con un sol radiante, entonces mi ánimo está arriba. Pero si amaneció un poco gris, entonces ya no voy a creer, ya voy a decir, este día está tan feíto que ya si salgo, si eres un vendedor, salgo, ya sé que ya no voy a ¿qué? A vender nada, no voy a ganar clientes, no voy a hacer tal cosa. Entonces no te vuelvas esclavo de las circunstancias. Para ver lo que se ve, no necesitamos ningún esfuerzo. Para ver lo que vemos, no necesitamos ningún esfuerzo. ¿Cuándo es que necesitamos esfuerzo? Cuando entramos al terreno de lo invisible. Por eso leíamos que no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Cuando empezamos a ver lo que no se ve, ahí sí necesitamos de un esfuerzo en nuestra vida. Porque entramos al terreno de lo sobrenatural, al terreno del espíritu. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar con nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Empieza Dios y te dice, pues si estás ahí en ese punto de no querer ver lo que se ve, sino querer entrar en el terreno del espíritu, entonces empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces cuando Dios nos da esa orden, viene un ¿qué? Un choque en nuestra forma de ¿qué? De pensar y de creer. Pero ¿por qué? Eso es para locos, ¿cierto? Yo no voy a hacer eso. ¿Qué dirán? ¿Que estoy qué? Loco. Pero es que lo que para el mundo es locura, para nosotros, levanta tu mano derecha y di conmigo, lo que para el mundo es locura, para mí es poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Vemos el caso de Abraham. No por nada Abraham se llama el padre de la fe. ¿Sí? No le podría Dios decirle el padre de la fe no habiendo hecho nada, no se merecía ese título. Pero Abraham se merecía ese título porque dice la palabra, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham empezó a llamar las cosas que no eran como ¿qué? Como si fueran. El hecho de que tú no veas algo no quiere decir que no esté.
El ejemplo lo colocamos esta mañana. El aire, ¿tú lo ves? No lo vemos, pero ¿cuántos saben que el aire existe? Está. Las bacterias son seres microscópicos que no vemos, pero sí que existen. Los ácaros en la almohada, para no ir tan lejos, no los vemos, pero es cierto que todas las almohadas, si son muy viejas, empiezan ¿a qué? A crear ácaros, y nosotros no los vemos, pero ellos sí que están ahí. Entonces no descartemos las cosas. No, si es que yo no lo veo, no lo creo. Las cosas no suceden por sí solas. Hay que concebirlas en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Por qué le digo corazón? Porque es que la palabra no es nuestra mente, porque es que la palabra dice que nosotros creemos es ¿con qué? Con el corazón. Creemos con el corazón. Y todo comienza con una pequeña semilla. Recuerda que tú y yo tenemos una semilla de fe. Cada persona, cristiano o no cristiano, Dios colocó, dice la palabra, una semilla de fe. ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Amén, somos creyentes porque creemos ¿en quién? En Dios. Los creyentes llevamos la fe al nivel de la mostaza, ¿sí? Entonces todo empieza con una pequeña semilla, pero que tiene un potencial grande para producir una gran cosecha. Cuando esa semilla es sembrada en un corazón fértil, que es regado y abonado con la lluvia del cielo cada 8 días cuando voy a la iglesia, no, ¿cuándo? Todos los días. Entonces, esa pequeña semilla tiene el potencial para llevarle a una gran cosecha. Recuerda que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Mira, hemos sido acondicionados para creer y confiar solo en lo que nosotros podemos ¿qué? Tocar y podemos ¿qué? Ver, ¿cierto? Lo que nuestros 5 sentidos pueden ¿qué? Asimilar. Pero ya nos dicen algo, deja de pensar así y entra en la arena del espíritu, entonces ya se nos crea un ¿qué? Un conflicto en nuestra forma de ver. Porque ya estamos tan influenciados, tan acondicionados a ver las cosas con nuestros 5 sentidos, a interpretarlas a nuestra manera, que no queremos entrar en el terreno de lo sobrenatural. Y en el terreno del espíritu solamente podemos entrar a través de ¿qué? De la fe. No hay otra forma. No hay otra forma. Mira que Jesús reprendió duramente a las personas incrédulas, pero Él fue sumamente atraído por aquellos que tenían fe. Por eso, cuando veía fe en alguien, Él se desbordaba de amor. Cuando la mujer sirofenicia o la cananea vino detrás de Jesús y daba grandes voces, gritando: ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Jesús le dijo: no es lícito echar el pan ¿a quién? A los perrillos. Pero ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Eso era un principio, es un principio en la palabra. Y Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Recibe tu milagro, tu hija queda sana. Di conmigo: grande es tu fe. Grande es tu fe. Jesús se admiraba. Jesús se admiró de los 4 hombres que bajaron el paralítico por el techo. Estaba la sala llena. Eran hombres de fe. Y rompieron el techo y ¡pum! Era como si esto estuviera lleno y alguien rompiera el techo. Y Jesús dijo: ay, pero rompió el techo, que mire, que no sé qué, que llamemos a la policía, que rompieron el techo. No. Jesús dijo: wow, grande que es tu fe. Toma tu lecho, levántate y vete ¿qué? A tu casa. Y así hay muchos ejemplos de fe. El centurión romano
que creyó, dijo, Señor, yo soy hombre militar y yo le doy a mi cuadrilla, ¿cómo se llama? Órdenes, y ellos van, y yo sé que con tan solo que tú des la palabra, mi criado va a ¿qué? A sanar. Entonces el Señor se admiró, Jesús se admiró. ¡Wow! ¡Qué fe la que tiene este hombre! Ya, tu criado es sano. Porque a Jesús ¿cómo se llama? Le llama la atención todo aquel que tiene fe, pero reprende duramente al incrédulo. Él le dijo a sus discípulos, oh generación incrédula, ¿y qué más? Y perversa, ¿cuánto tiempo tengo que yo estar con vosotros para que crean? ¿Sí? Y la palabra misma dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos acercarnos ¿qué? Creyendo. Mire, el lenguaje del incrédulo es ver, tocar con mis 5 sentidos. ¿Para qué? Para creer. Pero el lenguaje del creyente es creer. ¿Para qué? Para ver. Yo empiezo a creer para poder empezar a ver las cosas. Ya Dios nos está diciendo que empecemos a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero si tú vienes por primera vez y tú dices, pues yo no sé cómo hacerle, ¿cierto? Porque así nos pasa a nosotros. Cuando vamos por primera vez a una iglesia cristiana, nosotros llegamos y todo este lenguaje que usan, y como no conocemos la palabra, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Cierto? Pero el Señor dice, ¿cómo hacerle? Pues el nacer de nuevo te hace ver en fe el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no te he dicho que si necesitas nacer de qué? De nuevo para ver el reino de los cielos. Y la historia completa dice, no solamente para ver el reino de los cielos, levanta tu mano derecha y di conmigo, no solamente para ver el reino de los cielos, sino para entrar. ¿Cuántos quieren entrar? Para entrar. Y di conmigo, y disfrutar de todas las bendiciones del reino de los cielos. Aleluya. Así que simplemente tenemos que decirle, Señor, por favor, abre mis ojos. Hay una canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, ¿qué? Te pido, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama sobre mí tu poder, ¿cierto? Necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos, que quite la venda y que nosotros podamos ver la gloria, la presencia de Dios. Podemos ver para poder creer, creer para poder ver, que se ha quitado ese temor que es el enemigo número 1 de la fe. Para saber que hay una nube de testigos, como dice la palabra, hay una nube de ángeles que caminan con nosotros, que cuando nosotros salimos a la calle no vamos solos, porque el Espíritu Santo de Dios ha hecho de nuestro corazón su morada permanente. Y si tú no tienes al Espíritu de Dios, pues esta mañana es una mañana propicia para que tú abras el corazón, y nosotros es un privilegio poder hacerle la oración contigo y que tú puedas conocer el reino de Dios. Número 2, esa fe que desata milagros. Para desatar milagros, número 2, mirando lo invisible. Y miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Di conmigo, por la fe entiendo que lo que yo veo hoy fue hecho
de lo que no se veía. O sea que lo que vemos ahorita fue hecho de lo que no se veía. Fue formado de lo que no se veía. La fe en lo invisible, ¿cierto? En lo que no se ve. Los héroes de la fe, incluyendo a Moisés, a Abraham, dice la palabra, estos hombres se sostuvieron como viendo al ¿quién? Al invisible. Yo pregunto, ¿cuántos se van a sostener como viendo al invisible? Nos vamos a sostener como viendo al invisible. Mire, por la fe, Hebreos 11:8, mire lo que le pasó a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Abraham, por fe, obedeció a Dios y salió a recibir la herencia. Salió a un lugar que Dios le dijo y no sabía a dónde iba. A nosotros se nos dice, vamos, arregle la maleta que nos vamos. Y si nos dicen, vamos a ir allá a pie de cuesta, ¿y a dónde vamos a ir? Oiga, es pie de cuesta, pero ¿para dónde? ¿Para arriba, para abajo, para el norte, para el sur? ¿Sí? Siempre queremos tener todo como muy bien, pero Abraham salió, obedeció a Dios sin saber a dónde iba, porque creyó en Dios. Puso su fe en Dios. Di conmigo, mi fe tiene que estar puesta en Dios. Jesús dijo, crean ¿en quién? En Dios. Pongamos la fe en nuestro Dios. O sea que Abraham creyó a Dios. Y esa fe que tuvo Abraham se convirtió en imágenes en su corazón. Porque la fe, las palabras declaradas, no son, las palabras en sí son imágenes. Tú no piensas una cosa y tú piensas en qué. En imágenes, ¿cierto? Yo digo perro y tú te imaginas una qué. ¿Qué se imagina, Catalina? Una imagen, ¿cierto? Bueno, se imaginará un perro. ¿Qué clase de perro? ¿Un lobo siberiano o un perro caliente? ¿Cierto? Pero cada uno de nosotros nos imaginamos. Entonces las palabras son ¿qué? Imágenes, ¿sí? Y Abraham empezó a crear en imágenes. Permitió que la palabra de Dios creara imágenes en su corazón. Así que tú tienes que permitirle al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios que empiece a crear imágenes de bendición en tu familia, en tus hijos, en tu empresa, en tu casa, en tu nación, en todo donde quiera que vayas. Tienes que empezar a ver tu hogar siendo un hogar bendecido, un hogar próspero, viendo a tus hijos terminando, viendo a tus hijos trabajando, viendo a la empresa próspera, viendo tu trabajo en bendición. Creyéndole ¿a quién? A Dios. No permitas que las circunstancias del presente determinen tu futuro. No permitas que lo que está viviendo ahora, lo que se está viviendo por esta crisis, determine tu futuro. No, tú puedes creer en algo mejor. Tú puedes creer, levantarse a creer que todas las cosas son posibles para Dios, porque Dios cumple con su mano lo que ha prometido con su boca. Y si tienes palabras proféticas y si Dios te ha dicho te voy a bendecir, de cierto te dice el Señor, te voy a bendecir. Hay veces Dios tiene que jurar por sí mismo, porque nosotros no tenemos nada. Dice, juró Jehová por sí mismo, que de cierto bendecirá a su pueblo y a sus hijos. Así que no permitas que esta crisis determine tu futuro. Escriba tu futuro.
Que la circunstancia difícil no determine tu futuro. Abraham esperó 25 años para ver a su hijo. Y yo te digo en esta mañana, tú solamente tienes que esperar un poco, un poquito, y veremos la gloria de Dios. Un poquito más y lo que ha de venir, vendrá, dice el Señor, no tardará. No tardará, un poquito más y verás tu milagro. Un poquito más. Y mientras esperas, no te vas a poner a renegar ni a llenarte de queja ni de todas estas cosas, sino que mientras tú esperas, míralo, empieza a mirar tu milagro, a confesarlo, a saludarlo y a creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo saludamos? Por fe, grítalo fuerte. Por fe, por fe, por fe empezamos a ver, por fe empezamos a llamar las cosas que no son como si fueran. El enemigo es especialista en dañar, el enemigo es especialista en robar la semilla. Hoy en tu corazón está siendo depositada una semilla y lo que Dios quiere es que esa semilla, por más pequeña, tiene el potencial para dar una gran cosecha. Pero tú pasas por esa puerta y de una vez el robador viene y dice, eso es ahí, pero mire qué tal cosa. Porque el diablo es experto en robar la palabra. Y cuando hay una bendición para ti, o se desata una palabra de poder sobre tu vida, Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él hará todo lo que esté a su alcance para robarte, para dañarte, para destruir tu casa, para destruir tus hijos, para destruir tu felicidad, para hacer todo. Así que tienes que empezar mientras esperas. Di conmigo, mientras espero, lo voy a mirar, lo voy a confesar, lo voy a saludar y lo voy a confesar por fe. Así que lo invisible, di conmigo, lo invisible de hoy se hará visible mañana. ¿Cuántos pueden creer esto? Aleluya. Lo que no veo hoy, mañana lo veré. Porque lo que veo, fue hecho de lo que no se veía. Y tú estás donde estás porque un día que creíste que podías empezar ese negocio, creíste que podías empezar esa empresa, diste ese paso de fe, pudiste que podías entrar en ese lugar a trabajar, lo creíste, lo empezaste a ver, lo empezaste a saludar, lo empezaste a mirar que era posible para ti. Y hoy es una realidad lo que tú estás haciendo. Dice la palabra, por la fe Abraham, voy a leer Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de los muertos. Di conmigo, pensando. ¿Cuántos piensan que Dios es poderoso? Dios es poderoso. Entonces, mira, las dos veces que Abraham recibió a su hijo, lo hizo por fe. La primera vez de su nacimiento y la segunda vez de su sacrificio. Las dos veces Abraham recibió a Isaac, ¿qué? Por fe, por fe. La primera vez cuando Dios le dijo a Abraham que sería llamado padre de muchedumbre de gente, de multitud de gente. Abraham era de edad de 100 años, Sara de 90. Estaban totalmente imposibilitados para dar a luz un hijo.
Pero dice la palabra, no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo ya casi muerto y la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no se detuvo a pensar en esto. Y dice la palabra, creyó esperanza tras esperanza. Y cada vez que venía el dardo de fuego del maligno, la saeta del diablo, la incredulidad, la duda, el razonamiento, atacar la mente de Abraham, Abraham levantaba las manos al cielo, dice la palabra, y le daba la gloria a Dios. Sé que es poderoso para hacerlo. Era lo que lo fortalecía a él. Y nunca menguó en la fe. Siempre lo creyó y lo recibió. Dice que la historia tú la conoces. Nació Isaac, lo criaron, lo cuidaron, lo disfrutaron, pero llegó un momento, el momento de la prueba. Como va a llegarnos a cada uno de nosotros en algún momento una prueba difícil, pero ahí es donde se hace visible en quién hemos creído. Y llegó el momento de la prueba para Abraham y el Señor le pide a su hijo. Y tú conoces la historia. Y entonces Abraham le dijo a Isaac, nos vamos. Y dijo, Señor, si tú me estás pidiendo a Isaac, pues yo te lo entrego. Lo único que le faltó a Abraham fue traspasar el cuerpo de su hijo con el puñal. Porque ya lo tenía listo. Ya tenía el altar hecho, el altar de leña y su hijo puesto. Y lo único que levantó el puñal. Y cuando levanta el puñal, ¿qué le dice Dios? Detente, ¿qué? Abraham, porque sé que le temes a Dios. Pero, ¿por qué? Di conmigo, ¿por qué? Abraham entregó a su hijo sin ninguna discusión. ¿Por qué? La respuesta está ahí. Porque creía. Di conmigo, creía. Y tenía plena certeza que Dios, verso 19, era poderoso. Di conmigo, porque Dios es poderoso para de las cenizas levantar al que estaba muerto. Y yo te digo en esta mañana, tal vez no sé que tengas en ceniza, que el Dios del cielo te dice, soy poderoso para levantar todo lo que esté muerto en tu vida. Recobra vida y resucita. ¿Por qué Abraham lo entregó y no salió corriendo y le dijo a Isaac, escápate? Y cuando Dios nos llame, yo le digo que usted se fue. Yo creo que, yo les decía a los hermanos esta mañana, yo creo que uno como madre, ¿qué no hace por sus hijos? Diría, escápate a la montaña. Y cuando Dios me diga dónde está Isaac, yo le digo, Señor, él se escapó. ¿Cierto? No. Sino que Abraham le dijo a Isaac, nos toca, vamos hijo. Y el muchacho le pregunta, papá, ¿para dónde vamos? Papá, ¿y a dónde está el cordero? Y papá, sí, tú conoces ya la historia. Sino que Abraham estaba plenamente convencido, creía. Por algo lo llamó Dios el padre ¿de qué? De la fe. Yo sé, decía Abraham, que de las cenizas Dios me vuelve a dar a mí Isaac, así grande, así como era Isaac, así yo lo quiero, no quiero a otro, quiero ese. Así que no importa lo que nuestros ojos estén ¿qué? Viendo, no importa lo que nuestros ojos estén viendo. Tenemos que, como dijo Jesús, poner la fe en Dios, una fe inamovible en Dios. Y esa fe es la que va a hacer que la montaña se mueva. La fe en Dios, di conmigo, la fe en Dios va a hacer que la montaña se mueva.
Y si esa montaña aún sigue estando ahí y tú la ves muy grande, pues tú le vas a gritar lo que gritó el profeta. El profeta se paró y gritó y dijo: ¿quién eres tú, montaña? ¿Quién eres tu monte? ¿Quién eres tu problema? ¿Quién eres tu monte que yo te reduzco a llanura en el nombre de Jehová de los ejércitos? Aleluya. Tenemos que levantarnos y declarar la palabra. Dios conoce todo, pero la tarea nuestra es ¿qué? Declararla. Es gritarle, es decirle a la montaña: quítate, quítate, porque en el nombre de Jehová de los ejércitos yo voy es para adelante. Nadie me va a detener. Soy imparable con Dios. Así que todo obstáculo se quita de mi vista. Todo aquello que me esté robando la bendición se quita de mi vista. Pero ¿cómo lo entiendo y cómo lo logro? Creyendo a través de ¿qué? De la fe. Porque no es en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No es haciendo trampa, no es mirando y mirando a ver cómo le hago, cómo. No. Es creyendo en el Señor. Y número 3, y vamos terminando. La fe para desatar milagros. ¿Cómo se desata un milagro? Pues el número 3, tu milagro ya está preparado. Levanta tu derecha. ¿Cuántos creen conmigo? Di conmigo: mi milagro ya está preparado. Ya está listo. Ya fue despachado del trono. Aleluya. Los ángeles son servidores. Los ángeles, nosotros no adoramos los ángeles. Los ángeles nos sirven ¿a quién? A nosotros. Tú los activas y ellos suben y bajan trayendo las bendiciones del cielo. Lo que ya en el despacho y en la corte celestial se dijo que era enviado ¿a dónde? A la tierra. Pero esa conexión, lo que me conecta con el Padre, con lo que Dios es y con lo que yo necesito en la tierra, ¿cómo se llama? Fe. Fe para creer. Mira, tu milagro ya está preparado. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito. Di conmigo: ya está escrito, ya está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Di conmigo: preparado. Mi milagro está preparado. Dice que cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. Yo pregunto: ¿amas tú a Dios? Entonces todas esas cosas ya están preparadas. No dice que Dios se va a ir a prepararlas. Dice que ya Dios las preparó. Otro verso bíblico dice: cosas que de antemano, que Dios preparó de antemano desde el principio para que hoy nosotros vivamos en ellas. Cosas que Dios preparó de antemano. Ya está listo. Di conmigo: ya está listo mi milagro. Lo único que yo tengo que es apropiarme de él. Está preparado. Pero ¿cómo lo entiendo? Pero ¿cómo lo sé? Pero ¿cómo le hago? ¿Cierto? Pues ¿cómo le hacemos? A través de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Levanta tu mano derecha y di conmigo: por la fe yo entiendo que por la herida que traspasó el costado de Dios he sido sano. Por la fe yo entiendo que por su sangre vertida en la cruz yo he sido salvo. Por la fe yo entiendo que es por su poder
y por su palabra vienen bendiciones para mi casa. Por la fe yo entiendo que todo lo que Él empezó en mí lo va a terminar. Por la fe yo entiendo que yo tengo una vida larga y próspera y bendecida en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero ¿por qué es? ¿Por la qué? Por la fe. No le des lugar al diablo que te robe la fe. No permitas. Nuevamente levanta tus manos. Tu mano derecha y haz así, bien firme. Bien firme. Dice, yo me voy a sostener como viendo al invisible con una fe que me dure hasta el final. Aleluya. 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 Una fe que nos dure hasta el final de nuestros días. Necesitamos creer. Necesitamos tener esa fe con expectativa. Que cada vez que tú te acerques a la palabra de Dios, vaya con expectativa, porque esta palabra es la boca de Dios hablándonos. Y cada vez que tú la abras, tú no la vas a abrir porque es que tengo que hacer una tarea, porque es que tengo que hacer la lectura que el pastor sube, porque es el devocional, porque es que me dice. No, yo me voy a acercar, voy a hacer la tarea, sí, pero vengo con expectativa de lo que Dios me va a ¿qué? A decir y lo que Dios me va a enseñar, ¿cierto? Acércate a Dios con expectativa. Fe que posee, di conmigo, una fe que posee las cosas antes de tocarlas. Fe que posee las cosas antes de tocarlas. ¿Por qué? Porque antes yo lo hice en el Espíritu. La mujer del flujo de sangre salió y creyó que tan solo tocando el borde del manto del maestro podía ser ¿qué? Sana. Ella primero lo vio, ella se vio primero siendo sana. Antes, poseyó su milagro antes de tocarle el manto al maestro. Cuando tocó el manto de Jesús, dice la palabra, enseguida, al instante, fue que sana. Y como Jesús no hace las cosas a medias, sino que Jesús hace todas las cosas perfectas y completas, y Él sabe de qué tienen necesidad. Dice que no solamente la salvó, la sanó, sino que la salvó y la restauró. Restauró su identidad, la liberó, la sanó. Tuvo toda la bendición completa. Así que si tú te acercas a Dios, buscas a Dios, vas a tener toda la bendición completa. Todo está pago. Todo está preparado. Todo está listo. Solamente tenemos que tomarlo a través de la fe. Decláralo. Confiésalo. Salúdalo. Y créelo. Eso no lo digo yo, eso está aquí en el libro de Hebreos. Di conmigo, lo voy a declarar, lo voy a confesar, lo voy a saludar y lo voy a creer por la fe. Aleluya. Jesucristo dijo, aleluya. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Así que lo que tú hablas, las palabras de Dios, son espíritu y son vida. Acostúmbrate a declarar la palabra de Dios. Que el cielo registre todos los días tu voz y que el infierno se sacuda y tiemble, porque sabe que frente tiene a un hijo de Dios, a una hija de Dios,
que conoce la palabra y que no le va a comer cuento al enemigo. Así que un hijo de Dios o una hija de Dios que cree que no se va a conformar con la dolencia, que no se va a conformar con la enfermedad, que no se va a conformar con la tristeza, que no se va a conformar con la escasez. Cuando haya escasez, patéala en el nombre poderoso de Jesús. Patea la miseria, patea la escasez. Está por estrado de mis pies, porque Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Dice que Él se hizo pobre siendo rico para llevar ¿qué? Nuestra pobreza y para que nosotros fuésemos enriquecidos y bendecidos. Te hizo maldición para que en la cruz, para que tú y yo seamos bendición. Así que hubo un intercambio, como nos enseñaba el pastor la vez pasada. Un intercambio sucedió en la cruz, que ya fue hecho, ya fue pago, de tal manera que yo no me voy a conformar. Levanta tus manos al cielo y di: yo no me voy a conformar. No me voy a conformar con lo que determinen las circunstancias. Sí, hay un tiempo difícil. ¿Cuántos saben que hay tiempo difícil? Sí, hay un tiempo difícil. Esta pandemia, este virus, esta crisis ha sido histórica. Pero asimismo será histórico cuando Dios la revierta y vengan los tiempos de gloria y vengan los tiempos de avivamiento. ¡Aleluya! Porque crees tú que los príncipes, dice la palabra, hubieran crucificado a Jesús sabiendo que de su muerte iba a traer vida? No lo hubieran hecho. Porque lo que no sabe el diablo es que todo lo que quiere usar en nuestra contra, Dios lo revierte ¿para qué? Para bien.